Están con nosotros aquí en nuestros estudios, aquí en Verte TV, Carlos Rodríguez y Claudia Lajoud. Sí, los dos integrantes del grupo Chesida. Y vamos a dejar que se presenten Nos ellos y saludamos. nos cuenten ellos de qué se trata Chesida. Buen día. Bienvenidos. Bienvenidos. Buen día, gracias por invitarnos. ¿Cómo surge? Felicitaciones por el emprendimiento. Gracias, muy amable. ¿Cómo surge Chesida? Chesida surge en el 98, surge a partir de una cuestión personal. Yo en ese momento estaba cursando el tercer año de Antropología Social y tengo diagnóstico de VIH. Ok. Así que el shock inicial y fue entrar a buscar a ver qué había en Olavarría para que me contuviera emocionalmente, si querés, en ese primer momento, porque estamos hablando del 98, sí. Hacía 3 años que habían aparecido recién los tratamientos antirretrovirales, todavía era un diagnóstico muy asociado a la muerte, o sea, era un diagnóstico que te quedaba esperar la muerte, era bravo. Sí. Eso hizo que también una decisión personal me ayudara y me invitara de alguna manera, por alguna realidad que conocía, a hacerme cargo. O sea, decir, yo no voy a ser una persona, conocí historias de otras personas que gastaban mucha energía y mucho tiempo en esconder, en tener temor que alguien de sus amigos, su familia, incluso sus parejas supieran su diagnóstico. Y eso también comenzamos así, comenzó a haber un atisbo de lo que... Y luego, en 2002, va a ser institucionalmente Chesida, radicado en la Secretaría de Extensión. Para hacerla corta, el doctor Mángano, que es mi médico desde siempre, me acerca una invitación a un encuentro regional de personas viviendo con VIH, voy a ese encuentro y allí no me encuentro con personas que se ponen desde el lugar de la víctima o pobrecito yo que me pasó esto a mí, sino referentes que trabajaban de distintas orientaciones sexuales, de clases sociales, de profesiones, que activaban en su comunidad. Así que me traje ese mensaje hacia acá y con la compañía de Claudia en ese momento, de Marcelo Celarrayán, Carolina Díez-Brot, me olvido de tantas personas que pasaron en ese primer momento. Comenzamos, la primera demanda que tuvimos fue de educación. Las escuelas comenzaban a llamarnos y en ese momento entrábamos a hablar de prevención del VIH, porque íbamos aprendiendo también nosotros qué era, y la idea era desmistificarlo, darle un rostro humano y ver, digo, por esta misma... esto que veníamos viendo en la antropología social, ver que la cuestión del VIH abría otras puertas, abría otras ventanas. Por ejemplo, la sexualidad humana, la discriminación, el tema de género, bueno, también las cuestiones socioeconómicas, Se empezaban a abrir las cabezas, Carlos, ¿eh? Una cosa así, ¿no? Claro. Así. Se empezaban a abrir las cabezas. Hablando justamente de educación, hoy día tenemos una ley de educación sexual integral. Claudia, vos que por ahí estás más en la parte de educación, ¿cómo se trabaja eso? Desde el año 2006 existe en la Argentina una ley de educación sexual integral. Yo siempre me gusta remarcar que Argentina, junto con Brasil y Costa Rica, son de los países que cuentan con una ley progresista en este sentido, en lo que es Latinoamérica. También Uruguay ha tenido avances muy interesantes. Esto es, digamos, un hito histórico, digo, que la ley 26.150 tome cuerpo, se constituya como una ley, como un marco legal que regula la educación sexual integral en las escuelas, no fue gratuito. Significaron muchas luchas de organizaciones sociales y de espacios políticos que tuvieron que entrar en diálogo, incluso tremendas luchas con las iglesias, con las distintas propuestas confesionales, lo cual el logro de la ley fue un hito histórico. Ahora, de la ley a que eso se haga realidad en un aula todos los días, en una escuela de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, hay una distancia muy grande. Junto con la ley hubo un marco normativo de cuáles eran los contenidos que debían desarrollarse en las escuelas.
hubo un esfuerzo muy grande durante el año 2012 y 2015, en ese periodo, de capacitar a los docentes. Porque la verdad que el mayor obstáculo que tuvo la ley fue que los docentes empezaron a decir, bueno, yo de esto no sé nada, yo de esto no entiendo, a mí otra cosa más que yo tengo que hacer en el aula, los padres se van a enojar, ¿qué voy a decir de tal cosa o de tal tema? Bueno, todo eso tuvo una connotación muy fuerte sobre la cual hubo que trabajar mucho desde una política pública. Sobre el tabú también, ¿no? De la sociedad sobre ese tema, ¿no? Absolutamente. Sí, claro. Durante el año 2014 y 2015, Provincia de Buenos Aires desarrolló un programa de capacitación docente que implicó un esfuerzo muy grande de recursos humanos y recursos presupuestarios, ¿no? Fue así que en el 2014 se capacitaron docentes de escuela secundaria. En ese momento fueron 39.000 docentes de la escuela secundaria de Provincia de Buenos Aires. Y en el 2015 se capacitaron 50.000 docentes aproximadamente del nivel inicial y del nivel primario. Okay. Ahora, con todo ese esfuerzo aún sigue habiendo mucha dificultad para que la propuesta llegue al aula. Nosotros creemos que hay si tenemos que marcar un obstáculo o un déficit de la política pública, decimos que no se ha desarrollado formación inicial de los docentes. Es decir, los institutos de formación docente, los profesorados, académicos incluso, los profesorados de las universidades, no han hecho eco de esta ley en su currícula de formación docente. Por lo cual, todavía tenemos una gran deuda en ese sentido. ¿Pero está dentro de lo que viene del Ministerio o no está dentro? Absolutamente. Está dentro. ¿No han hecho eco? No han hecho eco. ¿Y ustedes desde Chesida participan de capacitaciones o por ahí brindan charlas a los chicos? Todo el tiempo. A veces hacemos, pero esta es la discusión eterna que tenemos al interior del grupo y con la Secretaría de Extensión de la facultad. Si nosotros hacemos esto, es voluntarismo, solamente pura. Voluntarismo. Y nosotros estamos exigiendo política pública. Bien. Y para eso, además de una ley, necesitamos financiamiento. Okay. Que el Estado financie las capacitaciones y los programas de formación inicial de los docentes. Y algo más que me parece que es importante y que está bueno que ustedes hayan retomado este espacio hoy, es que hoy está en debate la ley de despenalización del aborto, ¿no? Sí. Y ustedes van a escuchar todo el tiempo propuestas donde por sí o por el no, y algunos que van un poquito más allá y dicen sí, pero además educación sexual integral, ¿no? Exactamente. Nos parece que es el momento de volver a reflotar este Programa Nacional de Educación Sexual Integral y de financiarlo. Justamente respecto de la educación, muchas veces, que es lo que hablamos hace poquito, también hablamos sobre el aborto, pero hablamos hace muy poquito del tema del sífilis, ¿no? Sí, que ha crecido exponencialmente en este último tiempo y de hecho antiguamente se veían 2 casos por año, hoy se ven 2 casos por mes. Sí, que aparecieron aquí en el hospital, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes han estado en contacto con esta temática? Nosotros trabajamos, articulamos, hemos trabajado con todos los gobiernos de Olavarría, tenemos casi 20 años de trabajo, si te estoy hablando del 98 para acá. En el año 2010 se aprueba la ordenanza que crea el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductivo a instancias de un informe que retoma de un trabajo científico académico que realiza el PEPEN y que Chesida acompaña. Se le acerca a la Secretaría de Salud Pública en ese momento y la Comisión de Salud también nos cita del Consejo Deliberante y se avanza la ordenanza que está en vigencia. Una ordenanza que es del año 2010. Es una ordenanza que estamos ya trabajando y haciendo lobby para actualizarla porque ha quedado desactualizada. Esa ordenanza tiene que ver con esto, con esto que yo les contaba al inicio, que cuando se fueron abriendo distintas ventanas y también fuimos interpelando y conociendo a la vez que íbamos articulando con distintos actores de la ciudad y en este caso el Estado municipal. No hay estadística.
Y lo que ustedes también sabrán, digo, esa pregunta la puede contestar de manera rigurosa la doctora Weiss, que es la epidemióloga de hace años en la ciudad. Ya hablamos con ella. Justamente vino a hablar de sífilis, este es el tema que decía Nicela, ¿no? Sí. La sífilis es una de las infecciones de transmisión sexual y creíamos que ya la habíamos abandonado. Sí. Lo que se ve en este punto, podríamos decir, y a ver, no lo decimos con el afán de mirar todo negro, pero sí ver que hay ausencia de campañas en los medios de comunicación, de campañas gráficas, de intervención del Estado, en los 3 niveles del Estado, para la prevención de estas infecciones de transmisión sexual. También hay un proyecto de modificación que esperemos que este año tome estado parlamentario, el año pasado se cayó, de reformar la Ley Nacional de VIH, porque hay otra invitación es a quitar la palabra SIDA. En realidad nadie se muere de SIDA, ni se infecta de SIDA. Te infectas del virus del VIH, que si no es detectado a tiempo y no entras en tratamiento, va a causar alguna enfermedad que se llama SIDA, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Digo, pero tema, quitarle la connotación no se de contagia, se infecta, se transmite. El virus se transmite. Bien. Bien. Si se contagiara, si fuera aeróbico, por ejemplo, en este momento que estamos compartiendo en el estudio, usted correría en riesgo de contagiarse, pero no es un virus aeróbico, precisa un vector para ingresar al organismo humano. Y se transmite a nivel sanguíneo, o sea, de transfusión y también sexual. Claro, la mayoría de la estadística da que las infecciones son por relaciones prácticas sexuales, vamos a hablar, no relaciones, prácticas sexuales sin uso del método barrera común que es el condón, que es la falta de información. Perfecto. Por eso creemos que la educación sexual integral, que comienza desde el nivel inicial, pero comienza desde otro lugar también distinto, la Ley de Educación Sexual Integral, porque nos invita a pensar la sexualidad no solo desde la genitalidad, sino pensar la sexualidad desde la afectividad, pensarla desde los sentimientos, pensarla desde las palabras, enseñar a nuestros niños y niñas de chiquitos a cuidar su cuerpo, a quién lo puede tocar, quién no, a tramitar un secreto, por ejemplo, para prevenir abuso sexual infantil, a que se apropien para que cuando lleguen adolescentes, y como todos pasamos por esa experiencia del primer amor, del primer beso, de la primera vez, tengan conciencia, sin miedo, de usar el preservativo, para no infectarse de sífilis, de VIH, de hepatitis C, de hepatitis B, entre tantas otras infecciones. Exactamente. También se habla en el mundo, la Asociación Internacional de SIDA está hablando de remisión total del virus. O sea, Fundación Huésped también estuvo ahí participando. ¿Se trabaja en la cura del VIH? Es un gran negocio, convengamos, a nivel mundial. Continúa farmacéutica. No es un mito, sino es así. Es un gran negocio entre laboratorios y de encontrar lo que cure el VIH. Y las patentes de los medicamentos premium, por decirte, de VIH, son todas extranjeras y nos cobran al país el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación, se va gran cantidad de dinero en la compra que hace el Estado argentino, porque tenemos una ley también, como la Ley de Educación Sexual es avanzada, la Ley Nacional de SIDA también es de avanzada porque obliga a una cobertura del Estado total y de las obras sociales y prepagas también. Esto es a nivel mundial también, 34 millones de personas con VIH y aquí en el país estamos en 120.000. Claro, pero África es inviable, por ejemplo. A África no llega ningún tipo de medicamento. Digo, tienen que ver con determinantes de la salud, porque hablamos del VIH, que el VIH lo pueden sufrir desde príncipes a mendigos. Digo, por ejemplo, en Argentina, en Chaco, tenés la cuestión de el mal de Chagas y totalmente invisibilizado. Digo, ¿a qué sectores afecta? ¿A qué regiones del país? Si hay políticas focalizadas que tengan en cuenta estas particularidades. A nivel se está debatiendo, hay grupos de científicos, no se sabe a dónde queda alojada la última partícula de VIH. O sea, hablar de cura todavía no es responsable. Estamos hablando de personas que se mantienen largo tiempo indetectables. Yo hace años que el virus en mi cuerpo está indetectable, o sea, menos de 0.
pero no puedo hablar de cura. Ok. Sigo haciendo el tratamiento. Bien. Y Claro. teniendo los cuidados de usar el preservativo en mis prácticas sexuales para no transmitir. Bien. Carlos y Claudia, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y obviamente se van a continuar insistiendo en lo que hoy decías, Claudia, ¿no? De que se vea en los colegios, que se toque este tema y que se concientice bien, ¿no? Más a esta altura. En los donde colegios todo y en se los ha- hogares también, que la sexualidad, que las prácticas sexuales dejen de ser un tabú para poder cuidar a toda la sociedad. Por en suerte, general. ahora la juventud es más auténtica, ¿no? Aquellos que vivimos los años 80, el tabú y todo eso era bastante complicado. Ahora los chicos son más abiertos, si se puede charlar eso, ¿no, Claudia? Sí, absolutamente. La verdad es un gusto trabajar con jóvenes siempre. Tienen otra perspectiva para abordar estas temáticas y nosotros lo que decimos es que la escuela es el mejor lugar para abordarlo. Es decir, la escuela garantiza que todos puedan tener acceso en igualdad de oportunidades a la educación sexual integral. Si no, queda en manos de las voluntades de cada uno Claro. y de las familias o de las redes sociales o, digamos, ponemos a los chicos en mayor peligro. Y que ocurre en todas las escuelas, ¿no? Ok. O sea, también defender esta cuestión sostenemos del Estado laico. Es ley y debe cumplirse. Estos contenidos deben ser en todas las escuelas, Bien. en las de gestión privada o confesionales y en las escuelas públicas. Che SIDA, che del mapuche, gente. Sí, gente, SIDA, gente hablando de VIH-SIDA. Exacto. Fue en ese momento. Estamos en pleno proceso de ver si quitamos esa palabra SIDA y algo que tenga que ver con la vida, que es en lo que trabajamos, en comunicación con la vida. Sí. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en Informales.